siempre será un profundo privilegio, un inmenso privilegio y una tremenda responsabilidad. Hemos venido hablando durante este año, la iglesia, una comunidad de esperanza. 2 domingos atrás hablamos de cómo enfrentar el fracaso con esperanza. El domingo pasado hablamos de cómo enfrentar el desánimo con esperanza. Y esta mañana estaremos hablando bajo el título Enfrentando las tentaciones con esperanza. Enfrentando las tentaciones con esperanza. La base bíblica que utilizaremos en esta mañana se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios en la primera carta. Quisiera pedir, si usted quiere abrir su Biblia, este texto es bien importante y si usted lo puede atesorar esta mañana. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A fin de que puedan resistir. Enfrentando las tentaciones con esperanza. El texto que acabamos de leer lo leí en la versión, nueva versión internacional. Permítanme, lo vuelvo a leer y amarre ese texto al título de la reflexión en esta mañana. Enfrentando las tentaciones con esperanza. Dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando era niño, me enseñaron en la escuela bíblica que en la Biblia existen por lo menos 134,000 promesas. Y cuando hablamos de promesas, me enseñaron que lo único que yo tengo que hacer es apropiarme y disfrutar de esas promesas. Es como si tuviésemos un cheque garantizado y ya firmado en blanco, donde solamente tengo que dar el respaldo, poner el endoso y cobrar esa promesa preciosa. Son muchas las promesas que aparecen en las Escrituras. Pero esta es una de las promesas que de alguna u otra manera creo que todos los días y momento a momento tenemos que tomar posesión de esta promesa y hacer de esta promesa una realidad. Este texto es una preciosa y hermosa promesa. Leyendo el texto y utilizando simplemente la hermenéutica de la observación nuevamente, encontré varias cosas. En primer lugar, además de que es una promesa, que quien hace la promesa tiene poder para cumplirla. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que quien hace la promesa tiene poder para cumplirla. Pero no solamente tiene poder para cumplirla, sino que por su naturaleza de fidelidad, por su naturaleza de no mentir, Él cumplirá esa promesa. El texto dice, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y ese Dios
todopoderoso, el que es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ese Dios que permanece fiel, más allá de nuestras infidelidades, al final del texto dice, ese Dios fiel les dará también una salida para que puedan resistir. Bueno, qué bueno saber que las promesas de las Escrituras, justamente hablando en relación a la tentación, las promesas que hay en las Escrituras son ayuda, soporte, fundamento, son la base para poder enfrentar todas y cualquiera de nuestras tentaciones. El texto empieza diciendo nuevamente, y por eso decimos que las promesas en las Escrituras son la ayuda para enfrentar las tentaciones. ¿Cuántos creemos a la Escritura? Levanten la mano en esta mañana. ¿Cuántos creemos a la Escritura? Y mire lo que dice la Escritura. Usted dirá, pastor, usted ha leído este texto muchas veces en el día de hoy. Si usted cree a las Escrituras en relación a la tentación, mire lo que nos dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y eso lo dice las Escrituras. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Cuántos dicen sí se puede? Diga, sí se puede. Claro que sí, porque es que en relación a la tentación, lo comúnmente que decimos es no pude, ¿verdad? En relación a la tentación, en nuestra fragilidad humana, lo que decimos es que no pude, no se puede. Pero el texto sí nos está dando una esperanza. Es posible enfrentar la tentación con esperanza. Sí se puede. Con base en la Escritura, justamente, la Biblia nos enseña que eso está puesto ahí con un propósito intencional. Qué bueno que la Escritura no solamente cumple esa función de promesa, de dar esperanza, sino que cuando estemos a punto de caer, es más, que aunque cuando hayamos caído, la Escritura sigue promulgando esperanza. La Escritura sigue siendo palabra de esperanza. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta, le dice, toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Dice la Reina Valera, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esas promesas son útiles para enseñar cómo bregar con la tentación, para reprender, cuidado con la tentación, para corregir si hemos caído en la tentación, pero además para caminar todos los días con la esperanza, para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. En la Reina Valera dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Así que en ese sentido podríamos ir concluyendo la reflexión en esta mañana y decir que la única forma, la única manera de poder enfrentar las tentaciones con esperanza es manteniéndonos agarrados de las Escrituras. Pero permítanme, denme unos minutos más. ¿Por qué no ahondamos un poquitito en el concepto y en esto de lo que es la tentación? La realidad es que todos, alguna vez hemos experimentado esta tremenda y terrible experiencia de la tentación. Todos hemos sido tentados, ricos y pobres, hombres y mujeres, chicos y grandes, todos desde el principio y todos alguna vez hemos enfrentado la experiencia difícil de la tentación. Desde el comienzo, ¿se acuerdan? Adán y Eva, desde el comienzo en el huerto de Getsemaní, Adán y Eva fueron tentados, dice la Escritura. Adán y Eva fueron tentados. Y mire, Sansón,
otro hombre tremendo en las Escrituras, también fue tentado. Allí se dejó tentar por aquella hermosa y esplendorosa y despampanante mujer, que aunque esa mujer estaba lejos de Dios, pero frente a los ojos de Sansón, un hombre, escuche, la historia de Sansón es bien interesante. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el papá de Sansón? El papá de Sansón se llamaba Manoa. Y Manoa y su esposa era estéril, ellos no podían tener bebé, y entonces Dios bendijo a Manoa y a esa viejita preciosa ya en los últimos años de su vida. Este par de viejitos no sabían cómo criar a su hijo, no sabían cómo enseñar a su hijo, y la Biblia narra en la historia de Sansón que Manoa le pidió dirección a Dios, le dijo: Señor, yo no sé cómo criar a este muchacho, ayúdame. Dice que el ángel de Jehová bajó y le enseñó a Manoa todo lo que tenía que enseñarle a Sansón. Y dice que crió a Sansón en todos los principios del cielo. Escuche, usted puede ser el santo más santo, usted puede ser el hombre más espiritual, pero así ese jovencito de quien se esperaba que tuviera buenos resultados, finalmente tuvo que enfrentar la experiencia de la tentación. Y aunque aparentemente había sido estructurado y formado, finalmente Dalila, una hermosa y despampanante mujer, pudo más que toda la estructura que le habían dado al pobre Sansón. Muera Sansón y todos los filisteos, dice el texto bíblico, murió de manera trágica, siendo el juguete y el hazmerreír de los filisteos. David, un hombre, un adorador, un hombre que conquistó el corazón de Dios y amaba el corazón de Dios. Un hombre que en lo más profundo de su ser lo que quería era agradar el corazón de Dios. Sin embargo, este hombre también tuvo que pasar por la experiencia de enfrentar lo esplendoroso, lo atractivo. Escuche, y desde el principio la línea de pensamiento es que la tentación siempre es atractiva. La tentación siempre es esplendorosa. La tentación siempre es ¡wow! ¡Qué bueno! Eso le pasó a Sansón. Eso le pasó a David. Mientras su ejército estaba en la batalla, David salió a tomar el aire, a tomarse una piña colada al palacio, y miró por la ventana y vio a Betsabé y dijo: ¡wow! Teniendo muchas mujeres en el palacio, vio el esplendor y la belleza de Betsabé. Y tuvo que enfrentar también la terrible experiencia de la tentación. ¿Sabe? Lo de David fue interesante, porque David fue de tentación en tentación y de caída en caída. Finalmente solo llevó a un homicidio. Mandó matar al esposo de Betsabé de una manera maquiavélica. Un hombre que sabía del Señor, Dios Todopoderoso. Todos hemos bregado con la tentación, Adán y Eva, Sansón, David, es más, Jesús, nuestro modelo. Jesús también tuvo que bregar con la experiencia de la tentación. Y dice la narración bíblica que después de haber pasado 40 días de oración y ayuno, vino Satanás para tentarle. Y otra vez la tentación se presenta como algo esplendoroso. Satanás le dice, y lo vamos a leer más adelante: oh, mira todos los reinos esplendorosos de la tierra, yo te los daré si postrado me adorares. En términos de la línea de pensamiento de lo que vamos desarrollando, la tentación nunca es fea. Hello. La tentación nunca se presenta como algo feo. La tentación siempre se presenta muy bonita, muy agradable, muy esplendorosa, muy wow. Es más, muy
escuche esto, apetecible. Es más, la tentación se presenta deseable. Apetecible, deseable. La tentación se presenta de tal manera que usted y yo queremos decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, eso yo lo quiero. Bueno, es desde el comienzo. Mire, esa es una estrategia que en la tentación. Yo le estoy presentando la filosofía de la tentación, porque si usted y yo no conocemos la filosofía de la tentación, no vamos a poder bregar con ella. La tentación siempre se presenta agradable, deseosa, rica, wow, bueno. Mire desde el comienzo, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 6 de la siguiente manera: la mujer vio que el fruto del árbol era ¿qué? Bueno. Que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y también él comió. Eso fue al principio, pero ¿sabe qué? En la tentación que tuvo Jesús, el mismo elemento se presenta. Satanás le presenta a Jesús los reinos como algo deseable, como algo apetecible. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 8, dice de la siguiente manera: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y sobre todo su esplendor, le dijo: te daré autoridad, porque a mí me han sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. ¡Wow! Todos los reinos, todo el poder, toda la gloria aparentemente que habían sido dadas a Satanás, él las ofrece a Jesús si Jesús postrado lo adora. Jesús entonces le contestó al final del versículo 7, escrito está: adorad al Señor tu Dios y servirle solamente a Él. Bueno, levantemos la mano y el corazón. ¿Quién de nosotros no ha pasado por la experiencia? Escuche lo que voy a decir: por la experiencia agradable, apetecible, con la experiencia de la tentación por algo. Por algo. Mira al que tiene al lado, dígale: ¿usted ha sido tentado? Dígale: ¿usted ha sido tentado a algo? ¿Usted ha sido tentado a algo? Todos, todos, todos. El dinero, la comida. En Colombia hay un dicho: mire a ver de qué pata usted cojea. Y de la pata que usted cojea, por ahí le viene la tentación. Pues ¿quién dígame si el cojo no tiene tentación de coger la muleta? ¿Cierto que sí? Que el cojo, mire, y Raúl sí que sabe de eso, ¿verdad? El cojo siempre va a tener el deseo de coger ¿qué? La muleta. La muleta para el cojo es apetecible, es deseable, desea tener ¿qué? La muleta. Pues de la pata que usted coge, por ahí le va a llegar la tentación. Si el problema es económico, si usted está cojeando de la parte económica, va a ser tentado en la parte económica. Si usted es tentado, escuche, si usted es tentado, si usted tiene problemas de orden emocional y mental, le van a venir pensamientos, le van a venir emociones, le van a llegar frustraciones como tentación. Si no tiene una buena salud sexual, sus pensamientos y si esa pata es la que cojea, pues por ahí le va a llegar el asunto, la tentación. Si el problema es de la comida, si el problema es la boca, si el problema es que no puede cerrar el piquito, por ahí le va a llegar la tentación. Si el problema es el dulce, por ahí le va a llegar la tentación. De lo que usted cojee,
de lo que usted coge o cogí, ustedes me entendieron, por ahí va a llegar la tentación. Con eso que le estoy queriendo decir, todos de alguna otra manera, de alguna cosa fallamos. Alguna debilidad y alguna fragilidad tenemos. Unos una cosa, otros otra. Todos, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así dicen todos tenemos algo, ¿verdad? ¿Cómo bregar con esto de la tentación? Escuche, me atreví a buscar el concepto de lo que es tentación. Número 1, tentación. Dice el diccionario, tentación, miren, tentación es el deseo, el impulso a realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente reprochable y mala después. Puede ser reprochable y mala por multitud de razones, por razones legales, por razones sociales, por razones psicológicas, incluyendo la culpa, porque la conciencia inmediatamente reacciona. También designan el acto de coaccionar o inducir a una persona a la realización de un acto por manipulación o por influencia de curiosidad. ¿Usted sabe que eso fue lo que le pasó a Adán? Ay, la mujer dijo, uy, mire, esto está bueno. Yo no voy a hablar de la manzana, hablan de un fruto. Dijo, uy, ese higo está bueno, esa papaya está buena, eso está jugosa. La vio que apetecible, riquísima. El Señor le había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis. No comeréis. Escuche, secreto de la tentación. Pasa regularmente que todo lo prohibido se puede convertir en tentación. Bueno, entonces la mujer vio apetecible y influyó en su marido. Y dice que la Biblia que le dio a su marido, y el marido por curiosidad, el marido pecó por influencia de curiosidad, por deseo o miedo de pérdida. Ahora mire lo que dice el diccionario. En el ámbito de la religión se refiere a la inclinación o la invitación al pecado. Redondeamos la idea. La invitación al pecado. La tentación se presenta siempre como algo agradable, deseable, apetecible, bueno. Va a llegar por el área más frágil mía. Y aunque aparentemente sea deseable, apetecible, finalmente es una invitación al pecado. Siempre la tentación será una invitación al pecado. Y subraye la palabra invitación. Ok, subraye la palabra invitación. ¿Qué es la tentación? Una invitación al pecado. Es como si alguien le dijera, vamos a pecar, y usted tiene la opción de decir, si voy o no voy. Dígale al que tiene al lado, vamos a pecar, dígale vamos a pecar. Y usted diría, usted que es ahora consciente, dice, no, yo no voy a pecar. Pero sabe que todo el tiempo es posible que se le está diciendo a usted, peque, vamos a pecar. ¿Cómo bregar con esa invitación que es tan buena? Recuerden, la tentación se presenta como algo bueno, agradable y perfecta. Se presenta como algo bueno, agradable y apetecible. Bueno, nunca, sabiendo que la tentación es una invitación al mal, escuche esto, y nunca jamás se nos olvide, hermanos y hermanas, sabiendo que la tentación es una invitación al mal, nunca la tentación viene de parte de Dios. Nunca
Nunca la tentación viene de parte de Dios. Por naturaleza que Dios es bueno, nunca la tentación viene de parte de Dios. Dios, en su infinita soberanía, permite que usted y yo seamos ¿qué? Tentados. Pero nunca jamás la tentación viene de parte de Dios. Santiago lo describe de la siguiente manera: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. A mí me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque si Dios no me tienta, Él sí me puede ayudar, como dijimos al comienzo. ¿Me hago entender? Porque Dios no me va a tentar para después ayudarme. Hello, eso no tiene sentido en el carácter de Dios. Ninguna tentación viene de parte de Dios, pero la ayuda para la tentación sí viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Nadie puede ser tentado por Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado de su propia fragilidad. Cada uno es tentado con sus propios malos deseos, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Ok, nos queda claro. Escucha, hasta este momento lo que estoy sentando es lo siguiente: base bíblica, concepto y filosofía bíblica acerca de lo que es la tentación. Filosofía bíblica acerca de lo que es la tentación. Pero recordemos, el título del sermón era Enfrentando las tentaciones con esperanza. Si termináramos el sermón aquí, habríamos tenido una regular clase de teología en relación a la tentación y no un sermón práctico. Pues regálame en los próximos 20 minutos para hablar de estas 4 cosas. ¿Cómo bregar con eso que es apetecible, deseable, riquísimo, agradable a los ojos, que es una invitación al pecado que no viene de parte de Dios, pero que es mi decisión caminar en esa tentación o no, o hacer o rechazarla? ¿Cómo enfrentar la tentación? Les quiero sugerir 4 cosas. ¿Cómo bregar con la tentación? Les quiero compartir 4 cosas. Número 1, soldado entrenado no muere en la guerra. Número 1, soldado entrenado no muere en la guerra. Número 2, huir no es cobardía, es valentía. Número 2, huir no es cobardía, es valentía, específicamente hablando de la tentación. Número 3, cuide sus pensamientos. Número 3, cuide sus pensamientos. Y número 4, acepte y viva la victoria por fe. Acepte y viva la victoria por fe. ¿Cómo enfrentar esa experiencia de la tentación? ¿Cómo aprender a vivir las tentaciones todos los días que se nos presentan? ¿Cómo enfrentar esas tentaciones con esperanza? Bueno, número 1, vamos a ver el primer punto. Soldado entrenado no muere en la guerra. La verdad es que el dicho común dice de otra manera: soldado advertido no muere en la guerra. Y yo pensando en soldado advertido no muere en la guerra, dice el adagio popular. Yo pensando en el sermón lo modifiqué, y es esto: usted puede estar advertido, muy bien advertido. Es más, puede ser que este sermón se convierta simplemente en una advertencia, pero la advertencia no es suficiente. Escuche, el aviso, la señal no es suficiente. Necesitamos ser ejercitados, ser entrenados, ser capacitados para poder enfrentar eso que es tan agradable, tan apetecible, y que lo que además de que es agradable y apetecible, es lo que yo más deseo, necesito, porque es mi fragilidad. No es solamente ser advertido, necesito ser entrenado, capacitado.
Cuando un soldado va a la guerra, no solamente le enseñan a manejar el fusil. Cuando un soldado va a la guerra, además de que le enseñan cómo armar, desbaratar, limpiar el fusil, le enseñan a disparar. Imagínese usted que un soldado vaya a la guerra, sepa armar, limpiar y organizar bien su fusil, pero no lo sepa disparar. Pues cuando va a ir a la guerra, por más que haya sido instruido, avisado y que le hayan dicho, mire, allá el enemigo le va a dar a donde a usted más le duele, pues ¿sabe qué? El soldado tiene que ser entrenado, tiene que aprender a disparar, tiene que aprender a meterse en la trinchera, tiene que aprender a esconderse, tiene que aprender a enfrentar esa realidad de la guerra, de tal manera que cuando esté entrenado y viva la realidad de la guerra, pueda hacer uso de todas las herramientas. Ahora, ¿cómo es que somos entrenados? Bendito sea el Señor. Recuerden el texto desde el comienzo. Porque no podemos, dice el texto al comienzo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a todo el género humano. Pero Dios es fiel y Él no les permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Aunque sea frágil en esa área, déjeme decirle, hubo alguien que también sufrió la misma tentación y la superó. Usted dirá, ¿sí? ¿Alguien también fue tentado en lo mismo? Y llámese, yo no sé en qué usted ha sido tentado. Yo no lo sé, usted lo sabe, el Señor lo sabe. Pero que alguien haya sido tentado en lo mismo que yo y haya salido adelante, pues sí, sí. Y Él es nuestro modelo. Hay que hacer lo que Él hizo. El texto nos lo dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice de la siguiente manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, bendito el Señor, de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Por favor, subraya ahí, en todo. ¿Ha sido tentado en qué? ¿Y todo es? Todo. ¿Que ha sido tentado en qué? Ay, entonces usted dirá, no, pero es que era el Señor. No, escuche, ahí lo que está diciendo es que Jesús como humano, frágil, fue tentado en. Ay, ¿en eso? Sí, en eso. ¿Y en eso también? Sí, en eso. ¿Y en eso también? Sí, en mentir. Jesús fue tentado a mentir. Sí. Jesús fue tentado a engañar. Sí. Jesús fue tentado a no cumplir sus promesas. Sí. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado a tener malos pensamientos. Claro que sí. Usted está diciendo, hello. Escuche, porque por ahí la doctrina de los que quieren minimizar la humanidad de Jesús. Nosotros creemos que Jesús es totalmente Dios, pero también Jesús es totalmente ¿qué? Hombre. Y el texto me está diciendo que Jesús fue tentado en todo. Y no solamente en todo, dice, de la misma manera que nosotros. De la misma manera que nosotros. Pero sin pecado. ¿Cómo vamos a ir siendo capacitados y entrenados? El versículo 16 nos lo empieza a decir. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Para recibir ¿qué? Misericordia, es poder, capacitación y hallar gracia que nos ayude en el momento en que la necesitemos. Ahí empieza el entrenamiento. Escuche, no espere que le llegue la tentación. Continuamente vayamos ¿a dónde? Al trono de la gracia y decir, Señor, dame la fuerza en eso. La tentación va a llegar, como quiera va a llegar. Necesito estar conectado al trono de la gracia, ser nutrido de ese poder de gracia, para que cuando me llegue la tentación pueda de dónde echar ¿qué? Mano para enfrentar esa realidad.
el apóstol Pablo, no está en el pasaje, pero ahora el Señor lo pone en mi mente. El apóstol Pablo desarrolla este concepto de prepararse. Dice, vestíos con toda la armadura de Dios, vestíos con los pies del evangelio, utilicen el escudo de la fe y la espada de dos filos, que es la palabra del Señor. Escuche, soldado entrenado no muere en la guerra. Así que si usted y yo estamos cayendo, siempre en la misma tentación, tenemos que revisar si estamos yendo al trono de la gracia. Tenemos que revisar si el entrenamiento espiritual, el entrenamiento integral está siendo adecuado para que cuando llegue el chicharrón podamos enfrentarlo con la autoridad de la gracia que el Señor nos ha dado. No es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas eso es apetecible, deseable, y de eso cogíamos. Necesitamos de Él. El apóstol Pablo, hablando de esto de que soldado entrenado, por eso es que necesitamos que usted sabe que venga a los ayunos, venga a la oración, venga el día jueves al estudio bíblico. Venga usted y se congregue y alabe al Señor y se nutra y llene su batería espiritual para que cuando le llegue la tentación tenga de dónde echar mano. Por lo demás, hermanos míos, dice el libro del apóstol Pablo, los Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Es en el poder de su fuerza. Dígale a que estén al lado, usted es frágil, el Señor es fuerte. Dígale, usted es frágil, pero el Señor es fuerte. Así que sabe que si somos frágiles, no pretenda luchar con la tentación solo. Necesitamos de la gracia y la fortaleza del Señor. Ahora, eso de ser entrenados, Colosenses también nos lo dice de la siguiente manera el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Saben qué? Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amarre esos dos versículos de la siguiente manera. Amarre Efesios 6:10 con Colosenses 1:10 y 12. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que vivan de manera digna. ¿Están viendo? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda obra buena, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de Dios. ¿Sabe dónde empieza el entrenamiento? Sencillo, comunión íntima con Dios. Dígalo conmigo. ¿Dónde empieza el entrenamiento para enfrentar la tentación? Dígalo, comunión íntima con Dios. Comunión íntima con Dios. Y escuchen, ahí sí voy a aplicar el principio de muchos hermanos de años y años atrás. Tiene que aplicar el evangelio Boa, el evangelio Boa, el evangelio Boa. ¿Usted sabe cómo era el evangelio Boa? Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración, ayuno. Comunión con la palabra, comunión en la oración y diciéndole a la carne, carne, tú no tienes control. Estómago, tú no eres mi rey, Él es mi rey. Evangelio Boa. ¿Sabe? A muchos nos ayudó el evangelio Boa. Y cuando usted se separa de la Biblia, de la oración y de la búsqueda del Señor, se hace vulnerable, altamente vulnerable, para que cuando llegue la tentación, pues no haya de dónde echar mano. Número 1, soldado entrenado no muere en la guerra. Dígale al que tiene al lado, soldado en la guerra no muere si es entrenado. Soldado entrenado no muere en la guerra. Número 2, huir no es cobardía, huir es valentía. Yo voy a pedir aquí, venga rapidito Isaías, venga por acá. Venga Isaías, hacemos un ejercicio. Venga Isaías, tranquilo.
Ahí va a estar Edward, me va a ayudar. Vamos a suponer, si ve que Isaías es mucho más grande que yo, ¿verdad? Vamos a suponer que Isaías es la tentación. Secreto, la tentación como es agradable y apetecible y usted es frágil de eso, siempre la tentación va a figurar más grande que usted. Si no ha sido entrenado, la intención de la tentación es cogerlo y tumbarlo. Escuche, la intención de la tentación que viene del mal, siempre la tentación, recuerden, es una invitación al mal. La intención de la tentación es cogerlo y tumbarlo. Si usted que es frágil y un pobre esgalamido como el que tienen aquí al frente, frágil, y la tentación es así de fuerte, y usted se pone a luchar con la tentación solo, es posible que por más que luche, usted vaya a ser derrotado. Usted me va a intentar agarrar. Agárreme. Escuche, ni siquiera le dé lugar. No le dé lugar. A la tentación ni siquiera. ¿Saben qué está el entrenamiento? El entrenamiento no está en que usted le haga frente. El entrenamiento es que usted rápido desarrolle la sensibilidad que viene la tentación. Y antes que la tentación le llegue, la Biblia dice, ¡huye! Y se quedó ahí viendo un chispero. ¿Sabe qué diga la tentación? Te vas a quedar viendo un chispero, tentación. ¿Me hago entender? Te vas a quedar viendo un chispero. No le haga frente a la tentación. No hay que hacerle frente a la tentación. Hay que ¿qué? Huirle. Si usted le pone a dar frente y le da vueltita y vueltita y vueltita y vueltita, lo va a coger y lo va a tumbar. El entrenamiento está en desarrollar esa sensibilidad espiritual para que antes que la tentación me coja, yo ya he pies en polvorosa, como decimos en Colombia. Huir no es cobardía. Yo creo que él ni se dio cuenta que ahora estaba yo en la mitad, ¿verdad? Huir es ¿qué? Valentía. En la Biblia hay una linda historia. Un hombre bueno, un hombre que amaba profundamente el corazón de Dios. Este jovencito cayó en gracia y sabe, fue llevado como esclavo a Egipto. Fue llevado como esclavo y sabe, este joven era hermoso, dice la Biblia que era de hermoso aspecto, de hermoso, de buen parecer. Ese hombre era un hombrazazo. Y resulta que fue puesto en la casa de uno de los principales en Egipto, en la casa de Potifar. Y la mujer ve a aquel muchacho. Pronto Potifar no atendía bien a la esposa. Y la esposa vio a aquel muchacho y dijo, ¡wow! ¡Qué hombre! ¡Qué, como decimos en Colombia, qué lempo de hombre! Y la mujer entonces le dijo a José, a ese jovencito que había sido entrenado, le dijo, hello, tú estás muy bueno, ¿quieres dormir conmigo? Oiga, el texto bíblico relata así tal cual, que la mujer le dijo a este jovencito, ¿quieres acostarte conmigo? Y este jovencito que había sido entrenado, dice que salió ¿qué? Corriendo. Alcanzó a agarrar la sábana para taparse, pero salió ¿qué? Corriendo. Ese pobre muchacho por ahí, como hablábamos ayer, como en vestimenta de nacimiento. Salió corriendo. Y sabe, el registro bíblico dice las palabras y la decisión que tomó aquel jovencito. Aquel jovencito no se puso a esperar.
si la tentación lo agarraba, él salió corriendo. Dice Génesis capítulo 39, versículo 9 de la siguiente manera: y en esta casa no hay nadie más importante que yo, decía José, porque fue puesto en un lugar de eminencia. Todo se le había encargado a él. Dice: mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, le decía a la mujer, que es su esposa. Pero este hombre que había sido entrenado en esa comunión, escuche, entrenado, no solamente avisado, entrenado en esa comunión con Dios, dijo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y aquel hombre dijo: no. Y la mujer se quedó viendo un chispero. La tentación se quedó viendo un chispero. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo lo dice de la siguiente manera: huye, huye, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que de corazón invocan al Señor con un corazón limpio. El secreto es que huir, huir, huya. Cuando usted perciba que ese ambiente está ahí, que usted huya, salga de ahí, no le dé lugar, no dé oportunidad, huya, huya, huya. Dígale al que esté al lado: huya. Asústelo, dígale: huya. A la tentación no hay que hacerle frente, a la tentación hay que ¿qué? Huirle, húyale a la tentación. Bueno, número 1, se ha entrenado en esa comunión con Dios. Número 2, huya. Número 3, ¿cómo enfrentar la tentación con esperanza? Número 3, cuide sus pensamientos. Cuide sus pensamientos. Dime qué piensas y te diré quién eres. Dime qué piensas y te diré qué harás. Dime qué piensas y mostrarás tu esencia. De la abundancia del corazón se hacen las cosas. Habla la boca y se hace. Por eso, el secreto para enfrentar la tentación es: ¿qué ponemos en nuestra mente? ¿Qué hay en los pensamientos? Porque bien es cierto que el texto bíblico dice que la tentación viene de nuestras propias concupiscencias y de nuestros propios deseos. Pero déjeme decirle, esas son manifestaciones emocionales que están siendo controladas por la mente y por el intelecto. Escuche, la mente de Dios tiene herramientas para enfrentar la tentación. La mente que no pone la palabra, este texto no está aquí, el Señor me lo trae a mi memoria. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones y en vuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Porque otra vez, porque toda la escritura viene de Dios, es soplada de Dios, es inspirada por Dios, útil para enseñar, por ahí no es, útil para corregir, no es, útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer que piensa bien de Dios sea capacitado para toda buena obra. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, lo dice de una manera poética bien linda. Hablando de la salud mental para enfrentar la tentación, mire lo que dice Pablo. Pablo le dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Pues si usted está pensando todo el tiempo mentir, pues ¿qué va a hacer? Mentir. Pero si está pensando en decir que la verdad, cuando tenga la oportunidad de mentir, lo va a pensar. Piensen en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada,
ocupada en esto. Yo me acuerdo que un predicador hace muchos años me enseñó una verdad que eso es cierta. Un predicador me dijo que la mente desocupada es el taller del diablo. La mente desocupada es el taller del diablo. Hay gente que se levanta con la mente ocupada a hacer nada. Me levanto por la mañana y no hago más nada. Pues ese es fácil, vulnerable para el diablo. Mantenga los pensamientos ocupados, su mente ocupada. ¿Ocúpese en qué? En lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso, en lo admirable, en todo lo que haya alguna virtud. Si hay algo digno de reconocimiento, en esto pensad. Bueno, Pablo lo sigue diciendo de la siguiente manera. Colosenses 3, 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Nosotros que ya hemos resucitado, dice, ya que lo han hecho, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. El asunto está aquí. Cuide, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente y tu corazón. Sobre toda cosa, jóvenes, si usted tiene problemas con la pornografía, hermano, hermana, si tiene problemas con esa pornografía, ¿sabe qué? Si tiene problemas con esa tentación, ¿sabe qué? Huya. Pida comunión con el Señor, pide fortaleza, huya, pero ¿sabe qué? Limpie su mente, revise qué lee, revise qué oye, revise qué programa de televisión ve, revise cuál programa, qué telenovela, por aparentemente buena que sea, usted está viendo, porque eso es lo que está poniendo aquí. Revise sus pensamientos. Bueno, y por último, y número 4, ¿cuántos hemos aceptado a Cristo, el que fue tentado en todo? Pues en esa promesa, número 4, acepte y viva la victoria por fe. Por ahí cantamos en victoria estoy. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Claro que sí. Acepte y viva la victoria por fe. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 de la siguiente manera. Porque todo el que es nacido de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence ¿a quién? ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Mire, tenga fe y tenga certeza que si mantenemos esa comunión, 1, que subimos, 2, que si limpiamos nuestra mente y la atesoramos con la palabra, tenga la fe y viva en victoria, que va a poder hacer frente a la tentación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Lo que quiere decir, si usted está firme, ¿sabe qué? Viva en victoria. Y vivir en victoria es andar ¿qué? Otra vez, continuamente siendo entrenado. Si ya tuvo la victoria, viva en esa victoria, viva en esa fe. Manténgase en comunión, manténgase en entrenamiento continuo. Mire, una de las cosas que si usted pierde el entrenamiento y usted vuelve a empezar, para volver a empezar el asunto es mucho más complicado. Manténgase en el entrenamiento, manténgase conectado, manténgase limpiando su mente. De esa manera tendrá la victoria y tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Muy bien, finalmente, hay alguien que siempre nos va a ayudar. Venga, Isaías, para terminar. Porque puede ser que la tentación nos logre agarrar. Y escuche, aunque la tentación nos logre agarrar, agárrame. Aunque la tentación nos logre agarrar en nuestras fuerzas, que es frágil, no podemos. ¿Sabe qué dice el texto bíblico? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Viene alguien más poderoso que yo y le va a dar un mueco a la tentación. Le dice, ese es mi hijo,
Déjelo quieto, limpia su mente. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a echar mano de lo que hay en su mente, de los textos bíblicos, y le va a decir a la tentación: fuera de aquí, huye, tentación. Y la que va a tener que salir corriendo es la tentación. Ustedes no han sufrido, dice Corintios, ninguna tentación que no sea común al género humano. Esto es para todos. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan, ¿qué? Aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también, ¿qué? La salida, a fin de que puedan resistir la tentación. Terminamos. ¿Cómo enfrentar la tentación con esperanza? Número 1, soldado entrenado no muere en la guerra. Número 2, huir no es cobardía, es valentía. Número 3, cuide sus pensamientos. Y número 4, acepte que ahora usted es un hijo de Dios y viva por fe en esa libertad. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le damos gloria? Y al igual que con Jairo, Jesús